Bienvenidos al episodio 44 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Lallier y me complace presentarles a nuestra anfitriona invitada, Darlene Prides. Bienvenida, Darlene. Gracias, Michelle. En este episodio tenemos a Tina Godet Calvagueras, una autodenominada activista franciscana. Bienvenida, Tina. Gracias, me alegro de estar aquí. Athena ha trabajado durante mucho tiempo como educadora y defensora de la atención médica, tanto en centros urbanos como en Nueva York, Chicago, en áreas más rurales y en su hogar actual en las montañas encantadas del oeste del estado de Nueva York. También es conocida como escritora y editora de la revista franciscana Morral. He estado ansiosa por sentarme y hablar contigo durante mucho tiempo para aprender más sobre tu vida franciscana. Así que estoy ansiosa por empezar. Athena, ¿puedes decirme cómo empezaste a abrazar el camino franciscano? Bueno, fui a una escuela secundaria franciscana en Cleveland, Ohio. En realidad no sabía que era una escuela secundaria franciscana, pero impartían clases las hermanas de San José de la Tercera Orden de San Francisco. Y fue ahí que me interesé por la vida religiosa. No particularmente la vida franciscana, porque realmente no sabía lo que era eso. Pero me gustaban los maestros, las hermanas que se preocupaban por sus alumnos. Aprendí mucho. Yo era, supongo que tal vez, un poco piadosa en mis días de juventud. Quería servir a Dios y la mejor forma de hacerlo era haciéndome hermana. Y así me uní a esta comunidad franciscana. Era por título franciscano, pero a decir verdad, durante esos días de mi primera formación, lo que realmente era franciscano era la celebración de las fiestas franciscanas, una comida especial que se daba en el momento y liturgias especiales, no mucho más. Luego, un poco más tarde, llegó la época del Concilio Vaticano II e íbamos a volver al carisma de nuestro fundador, y el fundador era en realidad franciscano. Entonces, con eso di mi siguiente paso con varios otros y decidí que deberíamos servir a las personas que eran realmente pobres. Entonces pude ir con un pequeño grupo de hermanas al Bronx. Encontramos un apartamento. No había muchos miembros de nuestra comunidad religiosa ahí. Y empezamos a vivir ahí. Era una comunidad mayoritariamente afroamericana y latina. Había muchas drogas, mucha gente que no iba a la escuela, etcétera, etcétera. Pero pronto me involucré ahí y en ese momento llevaba un pequeño detalle franciscano. Era un hábito, un pequeño velo modificado que usé durante un tiempo hasta que un día, caminando por las calles del Bronx, una afroamericana se acercó a mí y me besó la mano. Fue en ese momento que decidí que ese no era el símbolo correcto que quería. Ese no era el símbolo de lo que estaba empezando a ver como franciscana sirviendo al pueblo de Dios. Así que me quité el hábito y no lo usé desde ese día en adelante. Entonces tengo que preguntar, ¿tuviste una conversación con esa mujer? No, simplemente siguió adelante, me besó la mano y se fue. Y yo estaba sorprendida, estaba un poco conmocionada por esto. Así que me quité el velo y durante estos años enseñé en una escuela secundaria pública en el Bronx a 4,000 estudiantes, niñas en ese momento, y de alguna manera supieron que yo era religiosa. En ese momento no era necesariamente franciscana, pero era una hermana. Y me invitaron a muchas de sus casas para hablar sobre cómo era ser una hermana. Estaba ahí por estar en una zona pobre. Vivíamos en una zona muy pobre. Servía en una escuela pública. Pero poco después, o 4 años después, me mudé a Chicago porque había algunas hermanas que querían unirse a este pequeño grupo de nosotras que habíamos hecho este experimento inicial que estaba todo de acuerdo con el Concilio Vaticano II. Así que nos mudamos a Chicago,
nuevamente en un área muy pobre de Chicago llamada Uptown y viví allí durante los siguientes 20 años. Y fue durante ese tiempo que realmente me convertí en franciscana. Y con esto quiero decir, durante esos años, con otra hermana, cofundamos una escuela secundaria alternativa para adolescentes que habían desertado del sistema escolar público. Y yo les estaba enseñando para que aprendieran sobre sus vidas, conocieran a sus familias, estando en sus casas, llamando a sus puertas si llegaban tarde y trayéndolos y llevándolos a la escuela. Pero también en esa zona había otras mujeres y hombres franciscanos, pequeños grupos. Fue una época de experimentación, creo que en los años 70 y luego en los 80. Pequeños grupos venían y vivían en comunidad. Eran trabajadores sociales y maestros en su mayoría. Y en algún momento durante ese tiempo, no soy muy buena con las fechas. Mi esposo, Jean-François, él es historiador, así que eso se lo dejo a él, pero hubo un erudito que se mudó al área, un erudito franciscano llamado David Flood, y él era historiador y comenzó en nuestra sala de estar, en nuestro departamento en Kenmore Street. Comenzamos a realizar sesiones semanales sobre el movimiento franciscano. Es un historiador, así que lo tomó desde el punto de vista histórico, lo cual fue absolutamente maravilloso. Cuando me enteré de lo que Francisco y Clara, ellos y los otros hombres y mujeres en ese momento tuvieron que enfrentar y lo que hicieron para vivir una vida evangélica, hice clic con mi propia experiencia de lo que estaba pasando y lo que yo estaba viviendo en las calles de Uptown, que era una comunidad muy pobre, diversa, étnicamente diversa, donde todos podían caminar por las calles, ya fueran de casas intermedias o en sillas de ruedas, sin importar su color. Y simplemente me encantó y fue ahí que eso me conectó. Y les digo que fue en Chicago donde realmente me hice franciscana. Puedo preguntarte, ya sabes, ¿puedes contarme más sobre esas sesiones en el apartamento? Para ser honesta, escuché sobre ellas cuando vivía en California en los años 80. Seguí escuchando acerca de los franciscanos de Chicago. Pero puedes decirme, llévame a la sala de ese apartamento, llévame a una de esas sesiones. ¿Cómo eran? Bueno, David comenzaba la sesión y teníamos una reflexión sobre el testamento y él comenzaba, lo leíamos, hablaba de ello desde su erudición, desde una perspectiva histórica, así como desde su absoluta pasión por ser franciscano. Y reflexionábamos y él nos daba diferentes cosas para leer. Y en un momento, durante esas sesiones, dijimos, ¿dónde más podemos leer este tipo de lectura? No acerca del piadoso, ya sabes, San Francisco hablando con los pájaros y ese tipo de cosas, sino de este hombre real, estos hombres reales, Clara, estas mujeres reales. ¿Dónde podemos leer más al respecto? Y nos dijo que en ninguna parte. Entonces es cuando un pequeño grupo de nosotros comenzamos la revista franciscana en 1977 llamada Morral, y Morral eso es lo que hizo. Bueno, comenzó con 4 de nosotros debido a que este grupo en nuestra sala de estar sumaba unas 9 o 10 personas. Él dijo, bueno, si estás realmente interesada, escribe sobre lo que crees que ha sucedido desde el Vaticano posterior a las comunidades religiosas. Entonces escribimos. Así que resultó que 4 de nosotros respondimos a esto y fuimos David, Tom Grady, Alice Betaski y yo. Así que decidimos y hablamos. Está bien, comencemos una publicación. Estábamos en Uptown, no teníamos dinero ni nada, pero teníamos estas ideas. Queríamos poder conectar nuestra herencia franciscana, el movimiento franciscano y la espiritualidad con la búsqueda de la justicia, porque todos trabajábamos por un mundo justo y pacífico. Todos los que estaban en esa sala, ya fueran maestros o trabajadores sociales
o algunos de ellos en diferentes momentos involucrados con el trabajo de formación. Y fue difícil porque tuvimos todo tipo de problemas con eso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y tengo un recuerdo muy presente de mí misma sentada en el escalón de la casa de apartamentos donde vivíamos y en uno de los escalones y yo estaba llorando y los demás, Alice y los demás vinieron y me dijeron, ¿qué pasa? Y les respondí, ya saben, esta es una buena idea. E incluso si no tenemos todas las respuestas, tenemos que empezar. Y supongo, no sé qué fue lo que los convenció, pero empezamos y continuamos. Al principio, David fue el editor durante los primeros 6 o 7 años. Y me convertí en editora, bueno, me convertí en editora durante 15 años y comenzamos a lo que fue tan maravilloso, porque no solo conocimos a los franciscanos reales en nuestra área por nombre y por linaje espiritual o herencia, sino que había tanta gente que llegamos a conocer, a los trabajadores católicos que estaban al final de la calle de nosotros, y había otros grupos de personas de otras religiones que intentaban trabajar por el mismo mundo que nosotros, ya sea en el cuidado de la salud o en la educación. Así es como realmente comenzó todo. Creo que Morral lo alimentó tan bien como lo hicieron las calles de Uptown. Recuerdo caminar un día por las calles de Uptown y de repente tener esta maravillosa sensación. Aquí es exactamente donde pertenezco. Esto encaja muy bien, lo integra todo, cada parte de mí. Entonces, eso fue el comienzo y es franciscano desde entonces. ¿Y cómo se te ocurrió el nombre Morral? Bueno, en realidad Alice lo hizo. Ella estaba revisando, creo que estaba revisando las escrituras. Entonces encontró la palabra alforja o morral. No estábamos seguros de qué era, pero nos gustó el nombre. Y entonces, después de que decidimos que nos gustaba ese nombre, nos dimos cuenta de que hay dos pasajes en las escrituras que hablan sobre el morral. Uno de ellos dice, no lleves nada para tu viaje, incluso no lleves tu alforja o morral. Y el otro texto dice, ahora que seguimos en estos tiempos malos, asegúrate de tener tu mochila o morral. Así es como empezó todo. Empezó siendo publicada por Tom Grady. Uno de los editores es franciscano, un hermano de Brooklyn, y solían publicarlo para nosotros. Y así fue como empezamos. Empezamos muy pequeños, al igual que empezamos nuestro prólogo escolar muy pequeño. Dirigimos la escuela en la que comenzamos Alice y yo. Tuvimos a 4 de nosotros enseñando durante el primer año con un presupuesto total de $25,000 y eso en realidad lo dio mi comunidad religiosa. Así fue. Y los años de Morral juntaron gente diversa, pero gente que tenía el espíritu franciscano, tal vez no formalmente, pero realmente lo tenía. Y estaban trabajando de varias maneras para hacer este mundo mejor para todos. Y teníamos conferencias anuales, conferencias de moral. Una vez recuerdo que teníamos pan y vino para el mundo y teníamos un teólogo y entonces tuvimos discusiones sobre lo que realmente significaba pan y vino para el mundo. Todo en nuestra gran sala de reuniones en la que la escuela estaba, en un tercer piso de un edificio de oficinas. Y tuvimos conferencias sobre el cuidado de la salud. Todos los años trajimos gente incluso de Quebec, y fue un tiempo hermoso de relación, de vida franciscana, de verdad y de trabajo. Lo que estoy sintiendo son estos temas. De lo que sigo escuchándolos hablar es de la relacionalidad, la construcción de relaciones. No solo entre ustedes con personas de ideas afines, sino encontrar esa afinidad en poblaciones diversas. Hablas de esta comunidad interreligiosa de Uptown y de hacer conexiones allí. Entonces, la relacionalidad y luego la búsqueda de la justicia, ¿cierto?
Correcto. Y en ese momento, toda mi idea de ser franciscana había evolucionado desde muy pequeña, aunque en ese momento había como 1000 miembros, hermanas en una comunidad más grande de hombres y mujeres, algunos en la vida religiosa y otros no. Entonces, fue algo natural para mí dar el siguiente paso, supongo, cuando conocí a Jean-François, otro franciscano. Así que también durante esto probablemente debería retroceder un poco en mi comunidad religiosa franciscana. Había liderado, había encabezado con algunos otros y luego dirigí lo que al principio se llamó un grupo experimental de mujeres que querían trabajar para la justicia como franciscanas y que luego se convirtió en una comunidad autónoma separada dentro de la comunidad. Y fui la líder de eso durante unos 8 años. ¿Qué lo hizo experimental? Bueno, porque después del Concilio Vaticano II solo había 3 provincias y tenían que encontrar áreas geográficas y encontrar roles, maestros y enfermeras básicamente. Entonces, en el capítulo de los cuerpos legislativos, donde se toman las decisiones, algo así como el Congreso, supongo, hablé primero para probar el experimento y luego, como varios de nosotros también obtuvimos permiso para hacer estas cosas en todo el país, entonces estábamos esparcidos por todas partes, no solo en áreas geográficas definidas. Decidimos, aquellos de nosotros que, entre comillas, habíamos experimentado que queríamos ser la región de San Francisco, no queríamos ser una provincia. No queríamos propiedad. De hecho, una de nuestras decisiones fue no aceptar ningún plan de pensiones, especialmente planes de jubilación. Haríamos como la gente común, la gente pobre, y hasta el día de hoy nunca tuve un plan de pensiones. Entonces, estas fueron algunas decisiones importantes del grupo y las hermanas de ese grupo estuvieron involucradas en diferentes obras desde la costa este hasta la costa oeste, incluidas las reservas, y trabajaron con personas con discapacidades del desarrollo en California. Fue realmente maravilloso y duró hasta que a medida que comenzaron las congregaciones religiosas franciscanas y otras, supongo, comenzaron a tener miembros más pequeños y envejecidos y decidieron poner todo junto como uno solo. Así que ese grupo único se disolvió. Vaya, me pregunto si tal vez podemos avanzar un poco. Tengo curiosidad de saber si tu identidad franciscana ha cambiado a lo largo de los años o cómo se ha desarrollado, porque eres una muy activa en muchas áreas ahora. Sí, bueno, soy activista por naturaleza. Creo que es por naturaleza. No sé. Cuando estaba en Chicago, teníamos un gran cartel de una mamá pato con patitos en la pared y decía, haz algo, guía, sigue o apártate. Así que el activismo es algo natural para mí. Me casé con un franciscano. Me casé con Jean-François y su beca continúa informando. Y él trajo muchas más mujeres. Clara, he llegado a saber más de Clara y las mujeres. Y donde vivo ahora no tenemos una base específica. Hay franciscanos, no tenemos una base franciscana específica. Somos los dos franciscanos y todos nuestros amigos cercanos que están activos con nosotros en todos nuestros esfuerzos, ese es el pueblo, del que si quieres puedo hablar más adelante. Saben que somos franciscanos y están en sintonía con ello. Y varios de nosotros también hemos formado un grupo para compartir la fe llamado la fracción del pan. Así que hacemos eso. Entonces, somos franciscanos sin iniciales, pero somos franciscanos. Me gusta eso de franciscana sin iniciales, sin títulos. Cuéntame sobre el pueblo, creo que es fascinante. Bueno, leí un libro, en realidad la hermana Margaret Carney, que mucha gente conoce, me prestó un libro llamado Ser Mortal de Atul Gawande.
Un médico que habla sobre cómo tratar con personas ancianas, enfermas, moribundas y los problemas que él cree que muchos médicos enfrentan y que miran la enfermedad y lo que pasa en lugar de mirar a la persona en su totalidad. Y en algún momento pregunta, pensando en su propio padre que estaba enfermo y agonizante, ¿cómo quieres vivir? Y pensé, aquí estoy en Nueva York rural por primera vez en mi vida y me encanta. Miro hacia las colinas y es muy contemplativo. Y la gente que conozco, todos mis amigos y otros en el área, en su mayoría viven solos. Muchos son viudos y viudas, algunos divorciados, algunos en pareja, algunos con hijos o nietos. Quieren vivir en sus propios hogares y quieren hacerlo, pero saben que a medida que crezcan necesitarán ayuda. Por ejemplo, incluso hoy una fuerte tormenta rompió un par de ramas de un manzano y gracias a Dios otro miembro del pueblo y un amigo vinieron y con Jean-François cortaron el árbol con una motosierra. Trabajaron en eso, así que necesitará servicios y necesitará ayuda, ya sea para el transporte, para cocinar o simplemente para visitar. Fui a visitar a alguien que no puede irse porque su esposo tiene demencia, así que ella está con él. Así que fui, pasamos un par de horas hablando de ese tipo de cosas. Así que había varios otros que también querían eso. No quieren quedarse solos. Pueden necesitar servicios y no quieren estar aislados. Quieren comunidad. Y para mí eso fue probablemente lo más importante. Esto, la sensación de estar juntos. Y así formamos un pequeño grupo. Visitamos un pueblo en Ithaca a unas 2 horas y media de distancia que se había formado hace algunos años. Por cierto, este pueblo es parte de un movimiento llamado Village to Village Network. Hay creo unos 290 pueblos de este tipo en los Estados Unidos, más de 20 solo en el estado de Nueva York. Entonces tienen una membresía y te conviertes en miembro. Hay una tarifa relativamente pequeña, aunque algunos pueblos tienen mucho más. Pero somos pobres. Somos uno de los más pobres. Somos uno de los condados más pobres del estado de Nueva York y uno de los más antiguos. Con viejo quiero decir, tiene los miembros más antiguos. Y así hicimos todo, las cosas institucionales. Nos incorporamos, obtuvimos nuestro estado sin fines de lucro, el estado de caridad, etcétera, con la ayuda de un abogado que hizo esto gratis y se convirtió en miembro con su esposa. Y así funciona. Tenemos eventos, actividades. Si alguien necesita ayuda, tenemos una forma de contactarlo y nos reunimos. Todo esto empezó durante la pandemia, así que no podíamos reunirnos físicamente. Afortunadamente hicimos Zoom y hasta ahora la gente que tenemos, los miembros, en este momento tenemos 56 miembros y otros contactos y ellos tienen computadoras, pero he dado una charla a un grupo de personas mayores y voy a dar otra charla a otro grupo. La edad comienza a partir de los 55 años. Entonces, así es emocionante. Es trabajo y en este momento, porque tenemos muy poco dinero, esa es siempre la realidad cuando empiezas algo. Yo soy la directora interina, entonces hasta que podamos obtener fondos y contratar a alguien más joven que yo que pueda hacer el trabajo del pueblo, pero es un concepto maravilloso. ¿Quién quiere estar? Ya sabes, cuando lo piensas, ¿quién quiere estar solo? Correcto, correcto. Y estar juntos, compartiendo sabiduría, compartiendo historias, compartiendo desafíos, hace el viaje más fácil, ¿no es así? Así es. Hablando de desafíos, ¿cuáles son algunos de los desafíos que has tenido que enfrentar? No solo actualmente, sino tal vez a lo largo de tu vida. Ya sabes, el camino franciscano no es necesariamente fácil. No, no lo es. En primer lugar, discernir cuál es el próximo paso, encontrar compañeros, personas contigo,
Yo siempre hablo de un movimiento franciscano. No creo que Francisco o Clara actuaran solos. Había un movimiento, había gente, y eso es muy importante. Así que se están construyendo las relaciones. Cuando vas a un lugar nuevo, es un juego de la pelota completamente nuevo. Sabes que tienes que empezar. Así que manteniendo la historia franciscana actualizada, vuelvo a las lecturas y de nuevo tengo a Jean-François y cada vez que tenemos una fracción del pan, una reunión de nuestro grupo, tenemos un texto franciscano ingresado y sabes, esas personas en el siglo XIII están muertas pero siguen vivas. Escuché a un ex asesor del presidente ucraniano Zelensky hablar sobre eso. Habla acerca de algo que conectó con nuestras hermanas y hermanos franciscanos. Si la gente nos recuerda, eso significa que todavía estamos vivos. Si la gente recuerda a los primeros franciscanos y a las personas que la siguieron, eso significa que nosotros y ellos todavía están vivos. Y eso es muy importante. La pandemia, sabes que nuestro país está pasando por momentos difíciles. Tenemos muchos problemas. Desde 1980 he estado trabajando para el cuidado de la salud universal. No lo tenemos, no sé si todavía lo tendremos cuando yo esté muerta, pero hago lo que puedo con nuestra coalición que comencé aquí. Creo que los amigos, especialmente las personas que tienen el mismo espíritu, la misma alma, de alguna manera realmente ayudan en los momentos difíciles porque no es fácil. Y a medida que envejezco me canso más. No tengo la energía que tenía cuando tenía 25 años, por lo que es bueno tomar una pequeña siesta de 10 minutos por la tarde y no levantarme al amanecer si no es necesario, ¿sabes? Así que sí, entonces eso es básicamente todo. No sé qué más decir. Así son los problemas. ¿Cuáles son los problemas externos de la sociedad, del mundo y los errores que seguimos cometiendo, los avances que no hemos hecho? Pero lo que ayuda es el recuerdo de lo que hemos hecho, lo que se podría hacer y el hecho de que otras personas nos han precedido y lo han intentado y lo han hecho todo. Y de nuevo, volviendo a la relacionalidad, la presencia de buenos amigos y del mismo espíritu. ¿Puedes contarnos un poco sobre este grupo de intercambio de fe en el que estás ahora? Se reúne mensualmente. Se llama la fracción del pan y es un grupo. Somos como 8 y nos reunimos en diferentes casas. Por lo general, Jean-François y yo hacemos el ritual, pero no siempre. Y siempre hay una reflexión y un texto franciscano dentro de él y lo compartimos después. Nos reunimos a las 10 en punto y generalmente la gente se va alrededor de la 1, porque después de nuestro ritual religioso continuamos con una comida juntos. Y esas personas también están involucradas en algunos de los trabajos de Peggy Wells que Jean-François y yo hacemos tomando verduras frescas. Comencé con ese programa aquí para personas en viviendas de bajos ingresos, por ejemplo. Están involucrados en la coalición de acceso a la atención médica. Eso es lo que es genial. Tenemos una iglesia local y una iglesia franciscana, San Buenaventura, a la que vamos en el vecindario. Hay un grupo de hermanas franciscanas con las que soy amiga. No las conozco muy bien. La hermana Margaret Carney es miembro de nuestro pueblo, por lo que ha estado cerca. Así que eso es lo que hacemos y es muy sustentador. He tenido años y años y años de leer sobre Francisco y Clara y los hombres y mujeres en ese primer movimiento y eso se queda conmigo. Y siempre puedo volver a esas páginas, pero si la gente nos recuerda, eso significa que todavía estamos vivos. Así que todavía están vivos y yo también.
Volviendo a ese cartel que estaba en la pared de tu oficina, lidera, sigue o apártate. Parece que has liderado mucho en tu vida. Y solo con la creación de Belash, la creación de este grupo de intercambio de fe, mencionaste ruedas veganas. Antes de terminar con esto, ¿puedes contarnos un poco sobre ruedas veganas? Así, bueno, comencé a ser voluntaria en el departamento de salud. Ya sabes, mi formación es la ciencia, la biología y la salud. Entonces noté que hay varios en esta área, varios complejos de viviendas de bajos ingresos en Olean, que es la ciudad más grande del condado de Cattaraugus. Por ciudad más grande queremos decir que tiene menos de 15.000 habitantes, pero esa es la ciudad más grande. Y la siguiente más grande es Salamanca, que está en la reserva de los indios iroqueses de Seneca y tiene viviendas para personas de escasos recursos. Entonces, desde que una madre soltera me crió en un proyecto, solíamos tener un vendedor ambulante en el callejón con verduras y mi madre y yo teníamos $3 o lo que sea para comprar verduras frescas para una alimentación saludable. Entonces tenía esos antecedentes, estaba como voluntaria en el departamento de salud. Aprendí que la hipertensión, la obesidad, la diabetes son muy altas aquí y sabía por mi experiencia que tanto en Nueva York como en Chicago las personas que son pobres a menudo tienen que ir a lugares para obtener sus estampillas o lo que sea que tengan que obtener. Y yo dije, ¿por qué no se lo llevamos? Vamos a la gente. No solo les daremos verduras y frutas de los agricultores locales, sino que podremos relacionarnos. Nos encontraremos, tendremos ese intercambio, como vimos en el testamento de Francisco, donde descubrió que el leproso era en realidad su hermano, su hermana. Entonces traes gente de diferentes niveles socioeconómicos y te haces amigo y nos involucramos en ayudar a los demás. Así que comencé escribiendo subvenciones. El director, el doctor Watkins, estaba muy contento con él y su esposa ahora son miembros de Village. Y luego seguí con él dirigiéndolo y consiguiendo subvenciones y encontré un lugar en el Departamento de Salud. Es un programa del Departamento de Salud y ahora, como dije, creo que debería tener un empleado del Departamento de Salud dirigiéndolo. Así que lo hacemos. Pero de hecho, mañana Jean-François y yo vamos a Salamanca y vamos a Hillview Minor, que es una vivienda para personas mayores con discapacidades y personas mayores. Y traemos verduras frescas de esta granja, que está a cargo de una familia. El agricultor principal es una mujer y entonces llevamos estas verduras, les mostramos cómo usarlo. Si no saben cómo hacerlo, lo obtienen gratis porque las frutas y verduras cuestan mucho. Cuando preguntaba a las personas de los diferentes conjuntos habitacionales dónde suelen conseguir la comida, dicen que en la tienda del dólar. Y también en nuestra zona el transporte es casi nulo. Hay un autobús que a veces pasa, pero ¿te imaginas a una persona mayor o discapacitada tratando de cargar cosas? Así que hacemos eso y es divertido, es maravilloso. Durante los 7 años he conocido a mucha gente ahí con la que continuamos relacionándonos. Eso es Veggie Wells o ruedas veganas. Y este es nuestro 7.º año. Y mañana Jean-François y yo saldremos al mediodía para ir a Salamanca para eso. Oh, Athena, eres una gran inspiración. Escucha, pero ¿sabes qué? Lo mismo es para ti. Es lo que tú obtienes de vuelta. No es unilateral. Como dice Jean-François, tan verdaderamente haces misericordia con alguien, no para ellos. Entonces, sí, es una vida encantadora, emocionante, maravillosa y energizante con sus trampas aquí y allá. Pero ya sabes, la superas con los demás. Bueno, muchas gracias. Ahora, antes de que terminemos, ¿hay algo más que quisieras compartir?
no particularmente en cuanto a información, pero solo como un estímulo para que todos consulten a los franciscanos. Ese espíritu es genial, es un movimiento maravilloso y continúa hoy. Está igual de vivo. Absolutamente. Y tantos de nosotros somos franciscanos sin iniciales, sin títulos, como dijiste. Podemos continuar obteniendo esa inspiración del texto original, pero luego aplicarlo a nuestras vidas hoy. Muchas gracias, Athena. De nada, Darlene. Gracias por invitarme. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero con ansias la próxima entrevista de esta serie sobre la espiritualidad franciscana como un cambio contracultural. Les invito a escuchar al hermano Mark Schroeter, quien compartirá sobre su vida como fraile franciscano con un interés particular en el trabajo de justicia social. Hasta entonces, que sean bendecidos con paz y todo bien.